Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos temas que siempre genera mucha curiosidad y, a veces, hasta un poquito de polémica. Hoy, nos adentramos en las profundidades de una historia que ha dado mucho de qué hablar. Kerem Bürsin confiesa sorprendentes detalles de una traición. Sí, han leído bien, y créanme, lo que vamos a revelar es digno de analizar. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem y, como yo, siempre están pendientes de cada paso, cada entrevista, cada declaración de este carismático actor. Y precisamente por eso, hoy vamos a poner el foco en sus palabras, en lo que él mismo ha decidido compartir sobre un tema tan delicado como la traición. Vamos a desglosar esas confesiones, entender el contexto y, sobre todo, reflexionar sobre lo que esto puede significar no solo para él, sino para todos nosotros que a veces nos vemos envueltos en situaciones similares o simplemente admiramos la forma en que maneja su vida pública y privada. Así que, si son de los que les encanta estar al día con el mundo del espectáculo, de las historias humanas y de las lecciones que podemos extraer de ellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban al canal. Cada suscripción es un impulso enorme para seguir trayéndoles contenido de calidad, analizado con detalle y presentado de forma amena. Así que activen esa campanita para no perderse nada. Vamos a empezar con la carne del asunto, ¿verdad? La noticia bomba, la declaración que ha puesto a todos a hablar. Kerem Bürsin, conocido por su talento en pantalla y su carisma fuera de ella, ha decidido abrirse sobre un episodio de traición que, según sus propias palabras, lo marcó significativamente. No estamos hablando de chismes de pasillo ni de rumores infundados, sino de confesiones directas, de detalles que él mismo ha decidido compartir en entrevistas y, es importante decirlo, con una valentía que merece ser reconocida. La traición, en cualquiera de sus formas, es un golpe duro. Puede ser en el ámbito de pareja, en la amistad, incluso en el laboral. Y cuando viene de alguien en quien confiamos, el impacto es aún mayor. Kerem ha sido bastante reservado sobre su vida privada en general, lo que hace que estas confesiones sean aún más valiosas y dignas de atención. Él ha hablado de cómo esta experiencia le enseñó lecciones importantes sobre la confianza, la lealtad y, sobre todo, sobre el autovalor. Lo que más me ha llamado la atención de sus declaraciones es la madurez con la que aborda el tema. No se trata de culpar o de buscar venganza, sino de procesar una herida y extraer aprendizaje. Ha mencionado que, al principio, fue un momento muy difícil, lleno de dolor y de cuestionamientos. ¿Cómo es posible que alguien en quien confiaba me hiciera algo así? Esa es la pregunta que muchos nos haríamos en una situación similar. Y él, en lugar de quedarse anclado en esa pregunta, ha buscado respuestas en sí mismo. Según lo que ha compartido, esta traición no fue algo superficial, sino algo que afectó a un nivel profundo, tocando fibras muy sensibles de su persona. Ha insinuado que implicó una ruptura de confianza importante, un quiebre de esa conexión especial que se tiene con ciertas personas. Y lo impactante de sus palabras radica en que no se limita a decir, me traicionaron, sino que profundiza en las emociones que experimentó, la decepción, la tristeza, la rabia, e incluso, en un momento dado, la incredulidad. Ha explicado que, para él, la lealtad y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier relación, y cuando esos pilares se tambalean, es natural que se sienta profundamente herido. Lo interesante es cómo él mismo ha tomado las riendas de su proceso de sanación. No ha esperado a que el tiempo cure las heridas sin más, sino que ha trabajado activamente en ello. Ha hablado de la importancia de rodearse de personas que realmente te apoyan, de profesionales que te ayudan a procesar tus emociones, y, sobre todo, de reconectar contigo mismo. Ha enfatizado que, a pesar del dolor, esta experiencia le ha permitido conocerse mejor, fortalecer su resiliencia y reafirmar sus propios valores. Ha dicho algo así como que, aunque la traición duele,
también puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Y eso, amigos míos, es una perspectiva increíblemente poderosa. Es fundamental entender el contexto en el que Kerem ha compartido estos detalles. No ha sido en un tono sensacionalista ni buscando protagonismo barato. Al contrario, sus apariciones han sido en entrevistas reflexivas, donde se le ha preguntado sobre aspectos de su vida y él, con cierta cautela pero también con honestidad, ha decidido compartir fragmentos de su experiencia. Lo que subraya la sinceridad de sus palabras es que no ha entrado en detalles escabrosos ni ha señalado directamente a personas. Ha hablado de la experiencia en sí, de las lecciones aprendidas, y de cómo ha impactado su visión del mundo y de las relaciones humanas. Esto, en mi opinión, habla muy bien de él como persona. La tentación de ventilarlo todo y causar un revuelo mediático podría haber sido grande, pero Kerem ha optado por un camino más introspectivo y constructivo. Ha revelado que, tras la traición, hubo un periodo de reflexión profunda. Se dio cuenta de que la confianza es algo que se gana con el tiempo y que se puede perder en un instante. Y que, aunque es natural sentirse herido, lo más importante es no dejar que esa experiencia amargue tu visión del mundo ni te impida volver a confiar en el futuro. Ha compartido cómo aprendió a poner límites más claros, a identificar las señales de alerta y a valorarse más a sí mismo, entendiendo que nadie merece ser menospreciado o engañado. Ha mencionado, por ejemplo, que una de las lecciones más importantes fue la de aprender a identificar las verdaderas intenciones de las personas. A veces, estamos tan cegados por el afecto o por la familiaridad que no vemos las señales que nos indican que algo no va bien. Kerem ha confesado que, en su caso, hubo indicios que prefirió ignorar, pensando que no serían importantes. Y ese, ha dicho, fue uno de sus errores. Ahora, ha aprendido a prestar más atención a su intuición y a no subestimar esas pequeñas señales que nos envía nuestro propio instinto. Otro punto clave en sus declaraciones es cómo la traición le hizo revalorizar la importancia de la autenticidad y la transparencia en las relaciones. Él mismo se considera una persona honesta y leal, y espera lo mismo de las personas que le rodean. Cuando esa expectativa no se cumple, el impacto es desolador. Ha explicado que tuvo que pasar por un proceso de duelo, de aceptación de que las cosas no eran como él creía, y de resignificación de esa experiencia. Y aquí es donde entra la parte que más podemos aprender de Kerem. No se ha quedado en el papel de víctima. Al contrario, ha utilizado la traición como un trampolín para crecer. Ha hablado de cómo se ha fortalecido emocionalmente, cómo ha aprendido a perdonar, no necesariamente a olvidar, pero sí a liberar la carga emocional que el rencor implica, y a seguir adelante con una perspectiva más clara. Ha dicho que, si bien la confianza es algo frágil, también es algo que se puede reconstruir, tanto en uno mismo como en otras relaciones, pero siempre con bases más sólidas y con una mayor cautela. Ha enfatizado la importancia de la comunicación honesta y abierta como herramienta fundamental para evitar malentendidos y para fortalecer los lazos. Si algo nos ha enseñado Kerem con sus declaraciones es que, incluso en los momentos más difíciles, hay una oportunidad de aprender y de salir fortalecidos. Ha compartido que, hoy en día, mira hacia atrás y agradece, en cierta medida, esa experiencia, porque le ha permitido ser una persona más sabia, más consciente, sobre todo, más segura de sí misma. Ha dicho que ya no teme a la posibilidad de ser traicionado, porque sabe que tiene la capacidad de recuperarse y de seguir adelante, y porque ha aprendido a identificar mejor quién merece su confianza. Es un mensaje de empoderamiento, ¿no creen? Un recordatorio de que, incluso después de una gran decepción, la vida continúa y podemos construir relaciones más sanas y significativas. También ha tocado un tema muy relevante, cómo la traición puede afectar la forma en que nos relacionamos en el futuro. Puede generar miedo, desconfianza generalizada, e incluso llevar a evitar la intimidad.
Kerem ha sido muy claro en que él no quiere que esa experiencia lo defina o limite su capacidad de amar y de conectar con los demás. Ha trabajado en superar esos miedos y en mantener una mente abierta, aunque, por supuesto, con una mayor dosis de discernimiento. Ha dicho que es importante recordar que no todas las personas son iguales y que cada relación es un universo en sí mismo. Lo que le ocurrió a él no significa que vaya a ocurrirle a todos, ni que deba dejar de creer en la bondad de las personas. Es un equilibrio delicado entre la cautela y la apertura. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Hemos sido traicionados alguna vez? ¿Cómo lo hemos manejado? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Kerem nos da un ejemplo de cómo convertir una experiencia dolorosa en un motor de crecimiento personal. Ha sido una lección de fortaleza, de resiliencia y de autoconocimiento. Y creo que ese es el mayor valor de sus confesiones. No son simplemente un relato de un acontecimiento, sino una masterclass sobre cómo enfrentar la adversidad y salir victorioso. En resumen, Kerem Bürsin ha compartido detalles sorprendentes sobre una experiencia de traición que lo ha marcado, pero, más importante aún, lo ha fortalecido. Nos ha enseñado sobre la importancia de la lealtad, la honestidad y la confianza, pero también sobre la resiliencia, el autovalor y la capacidad de aprender de las decepciones. Sus confesiones no buscan el escándalo, sino la reflexión y el crecimiento. Ha demostrado que, incluso después de un golpe duro, es posible sanar, perdonar y seguir adelante con una perspectiva más sabia y empoderada. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan interesante y personal. Espero de verdad que les haya gustado y, sobre todo, que les haya aportado algo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las confesiones de Kerem? ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué lecciones han aprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.